De acuerdo, vamos a dar inicio con la presentación. Saludos a los compañeros que me han saludado, ¿verdad? Desde varios países. Tenemos participantes de Nicaragua, Panamá, México, Colombia. Mi nombre es Marvin Arley Castro. Actualmente en Elbatron soy el encargado básicamente en la línea de equipos de banco y medición en marcas como Fluke Calibration para aplicaciones metrológicas, Tektronix para medición de variables eléctricas, Associated Research para equipos de seguridad eléctrica y la línea de Fluke Process Instruments para soluciones en la medición de temperatura en líneas de proceso. El tema de hoy es la medición infrarroja y perfilado térmico como soluciones para industria de procesos. Durante la presentación vamos a observar algunos productos asociados a estas aplicaciones que tienen relación con esta marca. Básicamente, Fluke Process Instruments está compuesta por Brightech, Aircon y Datapack. Son tres marcas que adquirió Fluke y las unificó para crear un área de solución en lo que es esta línea de procesos para todo lo que conlleva medición de temperatura fija en la industria. Parte de la agenda del webinar y lo que vamos a abarcar va a ser principios de temperatura infrarroja, por sus siglas al inglés CR, cómo funcionan los pirómetros de relación. Los pirómetros básicamente son sensores que miden temperatura, qué es la emisividad. Esto es un concepto muy importante que todo técnico o encargado del área de mediciones debe tomar en cuenta al momento de utilizar equipos para medición de temperatura infrarroja. Vamos a observar una aplicación patentada por Fluke. Básicamente es un estimador virtual para áreas de medición en temperatura infrarroja. Vamos a profundizar un poco en el tema de sistemas de imágenes térmicas para procesos industriales. Abarcar los principios de perfilado térmico, que es un concepto que va de la mano con la temperatura infrarroja. Sin embargo, tiene ciertas diferencias y es más aplicable para ciertas aplicaciones puntuales que las vamos a estar abarcando. Todo lo que es regulación y control de costos en cuanto a este tipo de tecnologías y estándares, esto va a ser un ejemplo en la industria del recubrimiento. La presentación va a tener una duración aproximada de 1 hora y 10 minutos, más la sección de preguntas. Pueden realizar las preguntas en tiempo real. Sin embargo, yo voy a estar respondiendo al final de la presentación. De igual manera, si presentan algún problema de audio o sonido, me pueden indicar y yo voy a estar corrigiendo. Perfecto, ya veo que están haciendo algunas preguntas. Antes de continuar, pueden confirmar si están visualizando la presentación. Veo que hay algunos, en este caso clientes, que no pueden visualizar la presentación, pero me parece que es más por asunto de la configuración que ellos tienen. Ok, perfecto, sí se puede observar. Para los compañeros que no pueden visualizar la presentación, seguramente es que tienen que habilitar la parte de visualización para que puedan observar la presentación. De momento vamos a continuar. Parte de la introducción será abarcar los dos tipos de tecnologías que abastecen esta marca de Fluke Process Instruments, tecnología infrarroja y tecnología de perfilado térmico. Para la tecnología infrarroja, por ejemplo, es bien sabido que el control preciso de la temperatura con sensores infrarrojos mejora la calidad del producto y aumenta la productividad en la industria.
La temperatura siempre juega un rol muy importante como un indicador de la condición de un producto o parte de la maquinaria del proceso. Ambos siempre presentes en manufactura y control de calidad. Los tiempos muertos son reducidos desde que los procesos de manufactura pueden llevarse a cabo sin interrupciones y bajo condiciones óptimas. Por ejemplo, si tenemos un proceso con monitoreo constante de temperatura infrarroja, esos tiempos muertos se eliminan al tener que hacer pausas en el proceso para ejecutar mediciones puntuales con equipos portátiles, por mencionar un ejemplo, de temperatura infrarroja. En cuanto a la tecnología de perfilado térmico, este tipo de tecnología ofrece datos confiables para optimizar el proceso generalmente de hornos industriales. Siempre los ingenieros de proceso deben saber cuál es el perfil ideal de su producto y este concepto lo vamos a abarcar más adelante. Y las variaciones de las mediciones de este perfil pueden indicar problemas potenciales o calidades no aceptables dentro de las especificaciones de la industria. Durante la presentación también vamos a determinar cuáles son los componentes necesarios para un sistema efectivo de perfilado de temperatura. Todo perfilado nos va a indicar siempre qué temperatura ha alcanzado el producto, por cuánto tiempo, en qué punto del proceso y cuáles son las variaciones. Toda esta configuración de datos se recopila y se almacena en software para que los encargados puedan determinar si la receta, es decir, el procedimiento de elaboración de un producto, cumple con los estándares establecidos. Esto es lo que vamos a ver en la parte de regulación y costos asociados con los estándares. Antes de continuar, si pueden confirmarme que pueden visualizar la pantalla. En este momento estoy en la diapositiva de industrias. Ah, ok, perfecto. Sí, y ahora me pueden visualizar. Perfecto, entonces vamos a continuar con la presentación. Para los que no vieron, voy a hacer un breve repaso. Lo único que hemos visto, por lo menos si han escuchado todos, es el título de la presentación, ¿verdad? La agenda del webinar. Y lo que estaba comentando anteriormente es la introducción con las tecnologías que estamos implementando durante la presentación. Ahora vamos a observar las industrias, tanto para la tecnología infrarroja como para el perfilado térmico. Vamos a encontrar aplicaciones en X cantidad de aplicaciones industriales, por ejemplo, presentes en el mercado de Costa Rica. Recubrimientos industriales, sector automotriz, industria electrónica, manufactura de semiconductores, procesamiento de alimentos. Y vamos a observar ciertos ejemplos durante la presentación aplicables para estos campos. Así como al final de la misma vamos a observar una guía de selección rápida que nos permite visualizar la página del fabricante, en donde si yo formo parte de procesamiento de metales, puedo ingresar a dicha sección y voy a visualizar cuáles productos se acoplan para esas aplicaciones. Perfecto, ya ahora sí todos ven la presentación, entonces vamos a continuar sin problemas. Iniciando, vamos a definir la temperatura infrarroja. Lo que podemos observar en la imagen es una línea del espectro electromagnético bajo longitudes de onda. La temperatura infrarroja tiene menor frecuencia que la luz visible. La luz visible es esta sección que vemos acá, esta pequeña sección,
son todos los colores que nosotros podemos visualizar con nuestros ojos. Y generalmente la luz infrarroja tiene menor frecuencia de esta luz visible y mayor frecuencia que las ondas de microondas, por mencionar un ejemplo. Su rango de longitudes de onda va desde 0.7 hasta los 1000 micrómetros, que es lo que podemos determinar acá. Micrómetros es la medición de estas longitudes de onda. La radiación infrarroja es emitida por cualquier cuerpo cuya temperatura sea mayor a 0 grados Kelvin. 0 grados Kelvin se traduce aproximadamente a menos 273 grados Celsius. Por ende, casi cualquier objeto o persona en este planeta emite energía infrarroja. Podríamos definir, según lo que mencioné anteriormente, que la radiación infrarroja o temperatura infrarroja se define como una porción del espectro electromagnético que se extiende desde rojo visible porque inicia desde la parte visible del ojo humano a aproximadamente entre 0.75 hasta los 1000 micrómetros. Sin embargo, nosotros podemos notar en la práctica que por consideraciones de diseño y ventanas atmosféricas, esto es el comportamiento de las condiciones ambientales, la mayoría de las medidas de temperatura por infrarrojos se van a realizar en una longitud de ondas del espectro de entre 0.75 a los 20 micrómetros, que es lo que observamos en esta franja de color rojo, en donde vamos a tener como inicio el final de la luz visible, aproximadamente en 0.75 hasta los 20 micrómetros. De aquí continuarían las ondas, por ejemplo, de TV. Todos los equipos, o en su gran mayoría, por ejemplo, que tenemos en Fluke y en Fluke Process Instruments, trabajan en alguna parte del ámbito de 1 a los 20 micrómetros. Un micrómetro se acerca al rojo visible y 20 micrómetros hacia las ondas de TV. Y para que les quede un poco más claro el ejemplo, la única manera en que nosotros podemos observar que un objeto está de un color rojo visible es cuando está a una temperatura muy alta, por encima de los 3000 grados Celsius. Es ahí cuando empezamos a notar el rojo visible al ojo humano. Sin embargo, la temperatura infrarroja nos permite conocer los diferentes valores de temperatura que pueda tener un objeto sin necesidad de que esté a altas temperaturas. Es ahí la gran ventaja que tiene este tipo de tecnología para el momento de ejecutar mediciones. En esta imagen observamos un sistema básico de medición infrarroja, en donde podemos observar ciertas condiciones que pueden alterar la medición directa de un sistema infrarrojo. ¿Qué observamos acá? El objetivo, es decir, el objeto que nos interesa medir, condiciones ambientales que se presentan entre el objetivo y el sensor de medición pueden alterar este valor. Lo vamos a ver más adelante, cuáles son esas condiciones. Aquí tenemos el instrumento que ejecuta la medición. En su parte frontal siempre va a estar presente la ventana de medición con el sensor óptico que va a recolectar la radiación infrarroja que emite el objetivo para hacer la conversión electrónica y entregar el valor de la temperatura correspondiente. Ahora, el objeto o el instrumento que entrega el valor de la medida puede tener múltiples configuraciones para la industria. Por ejemplo, puede acoplarse a sistemas SCADA, puede tener salida 4 a 20 miliamperios, puede tener simplemente una salida de milivoltios si funciona a través de termopares, esto para perfilado térmico, y lo vamos a ver más adelante.
A continuación vamos a ver algunos consejos para medición de temperatura infrarroja sin contacto. Para tener en cuenta cómo podemos realizar una medición idónea de la temperatura infrarroja, tenemos que conocer cuáles son los elementos de una medición precisa para efectuar este tipo de lectura de temperatura. Y vamos a hablar esencialmente de 5 elementos. El campo visual, número 1, y marco entre paréntesis palabras claves. Voy a explicar cada uno y van a notar por qué son claves. En cuanto al campo visual, siempre debemos asegurarnos que el objetivo, es decir, lo que vamos a medir, es mayor que el tamaño del área de medición de la unidad que se está midiendo. Mientras más pequeño es el objetivo, más cerca tiene que estar de él, del objetivo como tal. Cuando la precisión es crítica, debemos asegurarnos que el objetivo es por lo menos 2 veces más grande que el área de medición. Y el ejemplo que observamos acá es que si tenemos este objetivo, el cuadrado, y nuestra área de medición es menor a dicho objetivo, vamos a obtener una precisión correcta al momento de realizar la lectura. Si nuestro objetivo tiene las mismas dimensiones que nuestra área de medición, que es este tono que vemos en color rojo, la lectura va a seguir siendo correcta. Pero si nuestra área de medición excede las dimensiones del objetivo, nuestra lectura va a ser errónea. Y se da porque al aumentar el área de medición y ser esta superior a las dimensiones del objetivo a medir, vamos a terminar teniendo una lectura total, no solo del objetivo, sino de la temperatura que esté fuera de él. Y eso no es lo correcto. Es por eso que debemos tomar en cuenta, y es parte de las especificaciones que vamos a conversar, la resolución óptica, que es lo que vamos a ver en la relación de distancia al objetivo. Es un factor muy importante que debemos tomar en cuenta al momento de adquirir este tipo de sensores. Otro factor son las condiciones ambientales. Por ejemplo, el vapor, el polvo, el humo pueden evitar una medición precisa al obstruir la óptica de la unidad. La óptica es ese sensor ubicado generalmente en la parte frontal. También ruidos electromagnéticos, campos eléctricos, vibraciones pueden ocasionar que una lectura sea errónea al momento de hacer una instalación. Es por eso que comúnmente se utilizan, por ejemplo, carcasas protectoras, purgas de aire o sistemas de enfriamiento con agua o aire para proteger el sensor y asegurar mediciones precisas. Por mencionar un ejemplo, los productos Aircon que forman parte de Flux Process Instruments ofrecen algunos accesorios de purga, en este caso neumáticos de aire, como una opción para mejorar la precisión en la medición. Otro factor sería la temperatura ambiente. Si el termómetro está expuesto a diferencias abruptas, es decir, muy altas de temperatura ambiental, por ejemplo, de 20 grados Celsius o más, debemos permitir que se ajuste la temperatura ambiente por lo menos en un periodo de 20 minutos. Esto es la estabilización térmica que todo instrumento debe tener y se especifica siempre en los manuales de cada fabricante. Los sensores, por ejemplo Aircon, siempre están especificados para tener un buen desempeño dentro de ciertos rangos de temperatura ambiental, considerando que van a ser utilizados en la industria y como son sensores de medición fija, es decir, que van a estar estáticos, deben tener cierto soporte o resistencia a esas condiciones abruptas. De igual manera, se ofrecen sistemas de enfriamiento por aire o por agua para lograr eliminar y mejorar las precisiones de las mediciones. En cuanto a la relación de la distancia del sensor al objetivo de medición, tenemos
que el sistema óptico de cualquier sensor infrarrojo siempre va a recolectar la energía infrarroja de un área de medición circular, como vimos en el primer elemento, y la va a enfocar en su detector, ubicado en la parte frontal. La resolución óptica está definida por una relación de la distancia del instrumento hasta el objeto y siempre es comparada contra el área de medición que se va a medir, valga la redundancia. Esta relación generalmente se indica por las siglas DS, D de distancias y S de spot, de punto u objetivo de medición. Siempre a mayor número de relación es mejor la resolución del instrumento y el área de medición más pequeña que puede medirse a una gran distancia. Por último tenemos la emisividad. Posteriormente vamos a profundizar un poco más en el concepto, pero de momento podemos decir que la emisividad es básicamente la medición de la capacidad de un objeto de emitir energía infrarroja. La energía emitida indica siempre la temperatura del objeto, que es lo que nos interesa. La emisividad puede tener un valor, como mencioné anteriormente, desde 0, generalmente de materiales como espejos brillantes, hasta 1, que pueden ser equipos como cuerpos negros. Vamos a profundizar en ese tema más adelante. Y para que les quede un poco más claro el concepto de la resolución óptica en su relación diámetro punto objetivo, tenemos la siguiente imagen. Aquí, comúnmente siempre tenemos que tener claros que la resolución, y en este ejemplo se observa 50:1, básicamente nos indica que podemos medir a cualquier distancia, pero por lo general el valor de la relación 50:1 solamente informa el valor en el punto de enfoque más grande que podemos obtener. Por ejemplo, para este modelo, es un termómetro infrarrojo de la línea de Fluke. La relación indicada para el punto de enfoque es de 50:1. Y por mencionar un ejemplo, esto quiere decir que si se debe medir el diámetro de un objeto, en este caso el diámetro, por ejemplo, promedio de una zona, podemos mencionar el cuerpo negro que tenemos por acá. Este cuerpo negro es un patrón para calibrar este tipo de sensores, 4181. Y si ese diámetro tiene un valor de 10 centímetros, el sensor como distancia máxima deberá estar a 500 centímetros de la zona a medir. Como máximo, aquí hay que tomar en cuenta que la resolución óptica, entre más largo esté el objetivo, será menos precisa. Es recomendable acercarse lo más posible al objeto a medir, tomando en cuenta cuál es el diámetro de ese objeto que nos interesa detectar en el valor de la temperatura. Y la gráfica que observamos acá básicamente nos confirma que entre mayor distancia nosotros tenemos del objetivo a medir, el punto de medición, es decir, el área que estamos midiendo, va a aumentar paulatinamente. La facilidad aquí, y lo vamos a ver, es que el estimador de áreas, que es una aplicación que patentó Fluke, nos permite determinar cuál es la longitud de medición adecuada sin necesidad de realizar los cálculos. ¿Cómo funcionan los pirómetros de relación? Generalmente hay muchas aplicaciones donde el termómetro estándar de un color lee temperaturas de manera incorrecta. Y ojo con este concepto. Por ejemplo, cuando hay objetos muy pequeños, cuando hay presencia de polvo, de vapor, esto es atenuación de la señal. Cuando hay ventanas en el proceso que se pueden ensuciar o cuando la emisividad de la superficie cambia, porque la emisividad siempre va a cambiar dependiendo de lo que vayamos a medir. Todo esto puede generar lecturas erróneas si utilizamos un sensor o un termómetro de un color. En cambio, los pirómetros de dos colores,
que son el tipo de tecnología que utiliza, por ejemplo, Flux Process, siempre pueden operar de manera idónea aún frente a estos problemas que acabo de mencionar. Entonces, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia respecto a un pirómetro de dos colores frente a un pirómetro de un color? Los pirómetros o sensores de dos colores consisten básicamente en dos sensores internos de un color en un mismo conjunto. Al utilizar dos detectores, es decir, dos sensores, operan en longitudes de ondas separadas, pero midiendo el mismo objetivo. Y es lo que observamos en esta imagen. Detector 1 es el sensor 1 y detector 2 el sensor 2. Aquí está recibiendo la radiación o temperatura infrarroja y vemos AW como el valor de la energía emitida. Y el símbolo que tenemos acá es una letra del alfabeto griego que se llama lambda y es utilizada mucho en física y en estos campos para representar la longitud de onda. Y para que les quede también un poco más claro este ejemplo, tenemos el siguiente caso. Es un termómetro de relación, es decir, un sensor común con dos sensores internos, es decir, un pirómetro de dos colores, midiendo un cuerpo negro que está a una temperatura de 1500 grados Celsius. Ok, ¿qué sucede por acá? La línea azul, llamada objeto o el instrumento, que es una medición sin atenuación de la señal, es decir, una medición limpia, en donde no hay obstrucciones entre el sensor y el objeto a medir. Esto quiere decir que el termómetro mide directamente hacia el cuerpo negro y el cuerpo negro, como mencioné anteriormente, va a tener una emisividad de 1.0 con una temperatura de 1500 grados Celsius. Sabemos que el sensor va a medir dos longitudes de ondas diferentes, que le llamamos detector 1 y detector 2, representadas por el símbolo lambda. El detector 1 va a tener un valor de 500 unidades en la longitud de onda y el detector 2 un valor de 1000 unidades. Ya que este es un termómetro de relación, debemos dividir las 1000 unidades entre las 500 y tenemos un resultado de 2. Si el termómetro está debidamente calibrado, él detecta esa relación de 2 como un valor de 1500 grados Celsius. Ahora, ¿qué sucede si tenemos una señal con atenuación? Es decir, una señal con una ventanilla sucia, que el objeto sea muy pequeño y quede por debajo del área de medición del sensor o sin contacto. Purezas en la línea de medición entre el sensor y el objetivo. Es ahí cuando tenemos una ventana oscura, que es la línea café que podemos visualizar acá. Ahora, la gráfica muestra realizar una medición, una pérdida de un notonia de la temperatura en relación a la ventana limpia y lo podemos saber por la disminución de los valores en cuanto a ser cuáles son los elementos. Sin embargo, la medición precisa para efectuar el de la temperatura final se mantiene en los 1500 grados Celsius. ¿Por qué sucede esto? El detector 1 va a tener un valor de 50 unidades y el detector 2 va a tener un valor de 100 unidades. De igual manera, como esto es un sensor de relación, dividimos 100 entre 50 y vamos a obtener el mismo valor de 2, por ende, el mismo valor de temperatura. Básicamente por esto decimos que los pirómetros de dos colores pueden entregar lecturas precisas sin importar las condiciones abruptas en las cuales se ejecute la medición entre el sensor y el objetivo. Y un concepto muy importante que anoté en la diapositiva es la pendiente. ¿Qué quiere decir esto?
Pues básicamente un termómetro de dos colores funciona de manera correcta en tanto que lo que le afecte a una de las longitudes de onda, es decir, el lambda 1, afecte en igual proporción a la otra longitud de onda, el lambda número 2, que es el caso que acabamos de explicar. Sin embargo, en la industria, en la práctica, existen aplicaciones donde la emisividad de los objetos es diferente para las longitudes de onda. Por ejemplo, en la fabricación de metales fundidos. ¿Cómo se puede corregir esto? Este tipo de sensores tienen un parámetro llamado pendiente. Cuando se está haciendo la medición al metal fundido, se ajusta este parámetro girando hasta que el instrumento le da la temperatura correcta del metal. ¿Cómo podemos saber cuál es la lectura correcta del metal? Por ejemplo, utilizamos termopares desechables. Con el termopar nosotros determinamos cuál es el valor real del metal fundido y hacemos el ajuste como si fuese un potenciómetro en el sensor hasta obtener ese valor real. Es una capacidad importante que han patentado este tipo de sensores para lograr corregir o eliminar este error de medición. Asunto que los pirómetros de un color no poseen. Continuando, vamos a profundizar en el concepto de emisividad. Podemos definir la emisividad en palabras simples como la capacidad de un objeto de emitir energía infrarroja. El valor de la emisividad se calcula siempre por la proporción de la radiación térmica emitida por una superficie u objeto debido a una diferencia de temperatura en su entorno. Comúnmente siempre es en el entorno. Y la energía emitida indica la temperatura del objeto. Siempre la emisividad va a estar en un rango o en un ámbito entre 0 a 1.0. Pero la mayoría de superficies orgánicas, me refiero por ejemplo al cuerpo humano, tienen una emisividad cercana a 0.95. Es muy importante que cuando seleccionemos un sensor o un equipo para medición infrarroja, constatemos de que el equipo tiene la característica de poder ajustar ese valor de emisividad. Por ejemplo, todos los sensores de Fluke poseen esta capacidad. Esto es para garantizar la precisión de la medición en cualquier tipo de superficie. Por ejemplo, si estamos utilizando un sensor que tiene una emisividad preestablecida, es decir, que no se puede alterar de 0.95 y necesitamos medir un objeto brillante, por ejemplo un espejo, que sabemos que la emisividad se acerca al valor de 0, podemos utilizar ya sea aceite en aerosol, pintura negra plana, para colocar encima de la superficie del espejo y poder obtener una medición precisa y real de a cuánta temperatura se encuentra ese espejo como tal. Y en la imagen podemos ver tres conceptos importantes en un ejemplo de medición sobre una superficie. La energía reflejada, que básicamente es el cambio que tiene en la dirección de los rayos de luz, en este caso energía, y que suele ocurrir en un mismo medio, en este caso en el plano objetivo, después de incidir sobre un medio distinto. Básicamente esta es la energía que se desprende en otras direcciones. La transmisión de la energía ocurre generalmente cuando se atraviesa la superficie del objeto y la emisión es directamente la radiación. Vamos a conversar. Esto es lo que recolecta el sensor y lo que nos permite medir la temperatura real del objeto. En cuanto a valores de emisividad, por ejemplo, para superficies comunes, aquí coloqué un cuadro con algunos compuestos o componentes comunes, pero existen X cantidad. Esto lo tomé como referencia de la página de Flux Process. La mayoría de las superficies son orgánicas
pero pueden estar pintadas u oxidadas y van a tener siempre un valor de similaridad común a 0.95. Siempre debemos tomar en cuenta que para lograr una medición correcta de la superficie, debemos determinar cuál es la emisividad del objeto en el rango espectral bajo el cual se va a realizar la medición. Eso quiere decir que si mi equipo trabaja en un rango de 8 a 14 micrómetros, debo ajustar un valor de emisividad de 0.95 si estoy midiendo, por ejemplo, asfalto. Si yo sé que mi sensor no trabaja en este rango espectral, esto siempre lo definen las especificaciones, pues va a trabajar en alguno de estos. Por ende, va a cambiar el valor de la emisividad que yo debo utilizar. Entonces, es muy importante conocer cuál es el rango espectral de trabajo del sensor que ejecuta la medición. Siempre hay que evitar las reflexiones, aislando el objeto a medir de fuentes de alta temperatura que pueden alterar la medición real del objeto. Y por ejemplo, para equipos en temperaturas muy altas, por ejemplo, por encima de los 1000 grados Celsius, debemos tratar de utilizar siempre equipos con longitudes de onda lo más cortas posibles. Y para materiales translúcidos, pueden ser vidrios o espejos, siempre debemos asegurarnos que el fondo sea uniforme, es decir, plano, y que esté a una temperatura baja en relación al objeto que se va a medir. En caso contrario, podemos utilizar, por ejemplo, lo que mencioné anteriormente, cinta, pintura, para lograr medir la lectura real de ese tipo de materiales translúcidos. Siempre hay que tomar en cuenta, y lo mencioné, que estos valores son guías como tal, ya que la emisividad siempre va a cambiar en relación a la superficie que estamos midiendo y a las condiciones del material. Luego tenemos también la emisividad para metales. Igual, aquí tengo un ejemplo de algunos materiales comunes encontrados en la industria, principalmente en aplicaciones de manufactura. Siempre debemos conocer cuál es el rango espectral de trabajo de nuestro equipo para hacer el ajuste de la emisividad correcta según el tipo de material que estamos midiendo. De igual manera, los consejos son los mismos. Determinar la emisividad, evitar reflexiones y para objetos a altas temperaturas, usar instrumentos con longitudes de onda lo más cortas posibles. Sucedió, y tal vez esto es algo para mencionar como valor agregado. Una vez estaba de visita en una fábrica en donde manufacturan neumáticos y ellos estaban utilizando un termómetro portátil. Generalmente estos termómetros vienen con una emisividad por defecto de 0.95 y los que utilizan este tipo de sensores lo pueden constatar. Hay algunos que no tienen la capacidad de ajustar el valor, generalmente la mayoría sí. Este cliente estaba midiendo la temperatura de un sensor que estaba dentro de un horno metálico con la emisividad adecuada para medir neumáticos. Por ende, la temperatura real era como de 40 grados Celsius y él tenía una lectura como de 25. Lo que hizo fue que yo le aconsejé que ajustara la emisividad según el tipo de metal que estaba midiendo. En este caso era aluminio. La ajustó según la tabla que encontró en el manual del producto. Muy importante, todos los equipos que miden temperatura infrarroja tienen en su manual cuáles son los ajustes de emisividad que deben hacer de acuerdo al tipo de superficie que estén midiendo, y ahora sí obtuvo la medición real. Entonces son casos que pasan y que todo técnico debe mínimamente estar capacitado para hacer este tipo de ajustes al momento de ejecutar mediciones. Continuando, tenemos la aplicación que patentó Fluke, que es el estimador virtual de áreas para medición. Básicamente esto nos permite estimar el tamaño adecuado del área a medir
según la resolución óptica del instrumento para determinar si estamos midiendo correctamente nuestro spot o punto objetivo. ¿Y cómo funciona? Voy a hacer un ejemplo. Lo que observamos en la imagen derecha es el sensor, que por defecto tiene una relación de 160 a 1. Si ustedes ven la relación muy alta, pues no se preocupen. Generalmente estos instrumentos, al ser de mediciones fijas en aplicaciones industriales, tienen capacidades de resolución muy altas en comparación a termómetros portátiles. Aquí nosotros podemos configurar la distancia de medición en relación al objetivo en milímetros y el valor de la distancia de enfoque que nosotros queremos, en este caso, utilizar. Aquí nos menciona cuál es el rango espectral de trabajo del sensor que tiene este modelo específico, el rango de trabajo de temperatura y el tiempo de respuesta de la lectura, que generalmente es muy rápido y lo vemos acá en milisegundos. Así como que podemos ver también la resolución en video, porque estos tipos de instrumentos tienen la capacidad de hacer grabaciones. Vamos a acceder al link. Inclusive esto lo podemos descargar desde el celular o cualquier tipo de computadora con capacidad de Windows o Apple, por ejemplo. Seleccionamos algún tipo de sensor. Aquí tenemos pirómetros, analizadores de línea o escáner e imágenes térmicas. Pueden ser cámaras termográficas. Por ejemplo, seleccionamos un pirómetro. Aquí tenemos algunos modelos de las marcas que les he mencionado, todas de Flux Process Instruments. Podemos seleccionar el Endurance, que viene de resistencia. Y aquí seleccionamos el modelo específico que nos interesa, por ejemplo, el 3ML. Aquí lo que cambia es la resolución óptica y la distancia de enfoque que tiene cada modelo. Por ejemplo, podemos seleccionar el F1 de 300 a 600 milímetros. Y aquí nos indica que la resolución por defecto de este equipo es de 100 a 1. El rango espectral es de 2.4 micrómetros. El ámbito de temperatura es de 50 a 1000 grados Celsius. Y el tiempo de respuesta es de 20 milisegundos. Si yo quiero medir a mayor distancia, lo puedo hacer, pero ¿qué va a suceder? La resolución óptica va a disminuir. Así como si yo deseo medir a menor distancia, por ejemplo, puedo seleccionar aquí 250. Disminuye la resolución óptica. Y también puedo editar la distancia de enfoque. Por dar un ejemplo rápido, si yo quiero utilizar una distancia de enfoque de 250, aquí el sistema me indica que la lectura que voy a obtener será completamente errónea, porque el equipo no funciona bajo esa distancia de enfoque, sino que él se encuentra dentro del rango de 300 a 600 milímetros. Y él tiene la capacidad de medición, y es lo que vemos acá, con los píxeles que yo puedo seleccionar para la resolución. Es una aplicación muy útil. No la puedo utilizar para instrumentos de Flux Process o para cualquier otro tipo de sensor. Por ejemplo, para imágenes térmicas. Aquí selecciono el ángulo de ubicación, los píxeles, el estándar. Aquí es la resolución focal, la distancia al objetivo. De igual manera puedo hacerlo con registradores de línea. Selecciono el modelo, cuál es el tipo de ámbito que yo deseo medir y cuál es la distancia que quiero seleccionar según el modelo que yo poseo. Entonces es muy útil. Y aquí está el enlace donde lo pueden descargar. De igual manera, la presentación se les va a hacer llegar y va a tener el link en donde pueden visualizar esta aplicación, ¿verdad? Continuando,
Tenemos los sistemas de imágenes térmicas para procesos industriales. A manera de introducción, podemos definir que los mayores beneficios que me permite un sistema de imágenes térmicas, y lo podemos ver como simplemente un conjunto de pirómetros que se conectan entre sí con la capacidad de registrar datos, me pueden ayudar a mejorar el control de calidad de producción. Por ejemplo, con sensores infrarrojos sin contacto, puedo distribuir de manera personalizada las lecturas dentro de una zona de trabajo. Puedo ajustar automáticamente las emisividades para cambiar las cargas de los productos. Mencioné que la emisividad cambia con la superficie, de ahí viene el tipo de producto que yo estoy utilizando. Puedo identificar los elementos, por ejemplo, de calefacción que estén defectuosos, y para aplicaciones de hornos puedo administrar el balance de calor. Esto lo vamos a profundizar un poco más en la parte de productos. Esto es un resumen de los principales productos, por ejemplo, que tenemos para la tecnología de sistemas infrarrojos y la tecnología de perfilado de temperatura. Para sistemas infrarrojos tengo generalmente pirómetros de un punto con la tecnología de 2 colores, tanto en Brightech como Aircon, termómetros portátiles, exploradores de línea infrarrojos, estos son los Line Scanner, sistemas de imágenes térmicas que básicamente se componen de estos equipos que mencioné de manera unificada para trabajar en conjunto, y soluciones de imágenes térmicas. Posteriormente vamos a detallar un poco más algunos ejemplos de sistemas de perfilado térmico. Aún no hemos entrado en ese tema. Tenemos diferentes tipos de aplicaciones, todos relacionados a hornos, o también para manufactura de procesado de alimentos o celdas solares. Por ejemplo, para los sistemas infrarrojos propiamente, tenemos, como mencioné, pirómetros de un punto. Básicamente estos son sensores, aquí los tenemos de acero inoxidable, diseñados para un monitoreo constante de la temperatura y para operar en ambientes industriales extremadamente difíciles. De ahí el material de construcción. Ustedes pueden ver que físicamente todos son similares. Tienen el sensor óptico en la parte frontal y un sistema de acople para instalarse en puntos fijos. Los rangos de funcionamiento oscilan entre menos 50 grados Celsius hasta los 3200 grados Celsius. Tenemos garantías de hasta 4 años y las precisiones van desde 0.3% inferior o superior, dependiendo de la tolerancia que maneje el cliente en la parte de proceso. En cuanto al acople de estos sensores a la instrumentación de las plantas, por ejemplo, ofrecemos equipos que cuentan con transmisores a 2 hilos que proveen una señal de lazo de 420 mil amperios que es lineal con la temperatura. Por ejemplo, aquí al lado derecho observamos sensores que vienen con indicadores e inclusive sensores que vienen con un display para visualizar la temperatura en tiempo real sin necesidad de conectar, por ejemplo, a un PLC. También tenemos sistemas de imágenes térmicas y aquí básicamente resumimos que son sistemas integrados, como mencioné anteriormente, para aplicaciones de procesamiento de alimentos, de plástico, de vidrios, y están conformados entre más por analizadores de línea o line scanner. El concepto viene en el sentido de que son instrumentos que se mantienen en un punto fijo, haciendo un monitoreo constante y un análisis de los datos por medio de sensores, los cuales se le acoplan. Y para dejar más claro este ejemplo, tenemos el siguiente diagrama. ¿Y qué tenemos acá? Un line scanner de la línea de Brightech que está conectado en un horno que hace un procesamiento de vidrio, y lo que simplemente él hace
es detectar la temperatura infrarroja de ese vidrio en la parte posterior o superior, y en la parte inferior tiene un sensor infrarrojo para medir la temperatura del vidrio en esa parte inferior. Porque es diferente. En el procesamiento de vidrio se da la característica de que la parte superior es diferente a la parte inferior, y es muy importante medir ambas caras o ambas placas. Ambos sensores, tanto el line scanner, que es el que observamos acá, por ejemplo, y el sensor de medición infrarroja, vienen a un convertidor RS32 a 485 para hacer la conversión de la lectura y directamente conectarse a una PC industrial que va a hacer la recopilación de los datos que estén registrando estos instrumentos. El eye scanner se alimenta de una fuente de alimentación directa que se conecta a la línea alterna de la planta. De igual manera podemos hacer la conversión por medio de cable Ethernet. Y si nosotros queremos hacer el acoplamiento de este sistema a la instrumentación de nuestra planta, simplemente utilizamos también convertidores RS232-485 que pueden tener salidas análogas o salidas digitales, dependiendo del tipo de instrumentación que yo maneje. Todos los convertidores también son alimentados con fuentes de alimentación directas que se acoplan por medio del convertidor a la línea externa. Todo este sistema de solución nosotros lo podemos incluir en sistemas de imágenes térmicas. Utiliza un software independiente, lo vamos a detallar más adelante, para hacer todo el análisis de temperatura. Y ahora pasamos al perfilado de temperaturas. Generalmente el perfilado es el proceso de monitoreo e interpretación de valores de temperatura de un producto a medida que fluye o se mueve, por ejemplo, por una banda transportadora o por un proceso de calentamiento por lotes, por ejemplo, un horno de cocido. Todos los datos numéricos van a ser recolectados a través de un software, y esto nos va a permitir tener una gráfica del perfil térmico del comportamiento de un sistema de proceso, y es lo que observamos en esta imagen. Siempre nos va a dar una gráfica de temperatura respecto al tiempo y nos permite detectar en qué puntos del proceso tengo diferencias grandes en cuanto al cambio de temperatura para todos los puntos que me interesa medir dentro de esa línea de proceso. Toda esta información nos dice qué temperaturas alcanza el producto, por cuánto tiempo las ha alcanzado y en qué punto del proceso. Por ejemplo, los ingenieros deben saber cuál es el perfil ideal para el producto. A eso se le llama la receta, y cuáles de esas variaciones pueden indicar problemas potenciales o calidades inaceptables según el estándar que ellos posean. Analizando el perfil térmico, somos capaces de poder verificar y mejorar la calidad del producto, aumentar el rendimiento y resolver problemas de producción. Los componentes necesarios para un sistema de perfilado térmico son muy básicos y los vamos a repasar uno por uno. Primeramente, el registrador o data logger, el que va a analizar todas las lecturas que se obtengan del proceso. Las barreras térmicas, que funcionan como un equipo protector del ambiente en donde se vaya a instalar el registrador. El software para el perfilado de las temperaturas, en donde lleva a cabo el análisis. Y los sensores. En la industria nosotros utilizamos muchos tipos de sensores de temperatura: PRTs, SPRTs, termistores y termopares. Pero para el perfilado térmico
solamente utilizamos sensores tipo termopar o termocupla. ¿Y por qué? Por las altas temperaturas que trabajamos. Vamos a ver posteriormente el por qué estos sensores son los que se utilizan para el perfilado térmico. Y viene de las características de funcionamiento que tiene este tipo de sensor. Esto lo vemos acá en la teoría de termopares. Básicamente un termopar es uno de los sensores pues menos complejos en cuanto a su principio de funcionamiento y pueden ser tanto robustos como de bajo costo, haciéndolos ideales para aplicaciones industriales. Un termopar básicamente consiste en dos alambres de metales diferentes que son unidos en su punto de medición, conocido como unión caliente, que es la que tenemos acá. La salida de estos sensores es un voltaje proporcional a la diferencia de temperatura entre la unión caliente y la unión fría al final de los alambres. La unión fría es la ubicada en esta sección. La radiación, si la elaboración es diseñada de manera correcta, el termopar provee un sensor, como mencioné, de bajo costo y que puede reemplazarse muy fácilmente si es dañado. En cuanto a las características de construcción, podemos mencionar, por ejemplo, que una ventaja clave es que al ser de fácil construcción y diseño, son muy utilizados en todos los tipos de industria y pueden trabajarse en diferentes dimensiones y especificaciones. Por ejemplo, pueden ser afilados para procesado de alimentos al momento de hacer la penetración o también pueden ser utilizados en fabricación de metales al poder soldarse a los productos. La ventaja de un termopar es que la punta puede tener diferentes características y dimensiones físicas, lo que permite ser acoplada a diferentes aplicaciones de proceso. En cuanto a la instrumentación, siempre debemos tomar en cuenta que el voltaje obtenido del termopar es en el rango de milivoltios, lo que quiere decir un valor muy bajo. Por ende, se requiere de un sistema de amplificación para poder digitalizar el siguiente caso que obtenemos de la temperatura por medio de una conversión. Generalmente podemos utilizar tablas como la ITE90, en donde tenemos una relación de valores de milivoltaje en relación a temperatura. Y estos sensores son muy utilizados precisamente en aplicaciones industriales por su alto ámbito de trabajo en temperatura. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro comparativo en donde tenemos características comunes de los termopares en relación a sensores como PRTs y termisores. Como primer indicio podemos ver que los termopares son los sensores que tienen un mayor ámbito de trabajo en temperatura. Pueden trabajar por temperaturas inclusive superiores a los 3000 grados Celsius. Las exactitudes en realidad son muy buenas para las tolerancias que se manejan en proceso y el costo en comparación a los otros sensores tiende a ser el más bajo. Principalmente por el rango de temperatura en que se utilizan, es que el perfilado térmico prioriza el uso de termopares en comparación a los otros tipos de sensores. En cuanto a la regulación y control de procesos para perfilado térmico, encontramos varios puntos importantes. Yo coloqué a manera de resumen estos cuatro, que los vamos a describir rápidamente. Por ejemplo, los procesos de perfilado térmico van desde el curado de pintura, de metales, de soldado y el tratamiento de materiales hasta el procesamiento de alimentos y horneados. Algo común que tienen todas estas aplicaciones
es que poseen requerimientos establecidos en cuanto al producto final que deben cumplir, y en la mayoría de casos estos requerimientos son afectados ya sea directa o indirectamente por los procesos térmicos por los cuales deben pasar los productos. Entonces definimos que es fundamental para el desempeño, la calidad y la seguridad en la gran variedad de productos que podemos tener a nivel industrial. En cuanto al tema de regulaciones, siempre existe, yo lo llamo una tendencia clara para desarrollar sistemas de calidad y mantenimiento que sean mayormente preventivos en vez de reactivos. Reactivos quiere decir, por ejemplo, programas en los que yo constantemente tenga que realizar pruebas para hacer reemplazos de los sensores, algo que encarece el sistema de producción. Si hago sistemas preventivos, elimino o disminuyo pues esta problemática de estar variando sensores porque ya se desgasta, por ejemplo, su vida útil. Todo esto está impulsando en usuarios finales tanto regulaciones como estándares que deben cumplir los fabricantes para las especificaciones que exponen dichos usuarios finales. Por ende, un sistema de perfilado térmico me permite cumplir con regulaciones y administraciones de calidad que posea cada empresa específica, ¿verdad? También la necesidad de contar con datos a través del proceso, es decir, un monitoreo constante, ha permitido a los usuarios la necesidad de contar con un sistema que desarrolle pues un mejor entendimiento de las condiciones del equipo y la respuesta del producto al procesamiento térmico. Con esta información, el mantenimiento del equipo se puede volver preventivo, como mencioné anteriormente, y todo esto me ayuda a mantener un sistema de calidad con mejora continua. Esto es clave para industrias que actualmente cuentan con el estándar ISO 9001 en su versión 2018 y desean migrar a la ISO 9001 ahora en su versión 2015. Y para concluir, en cuanto al perfilado térmico eficiente, como mencioné en el punto anterior, los requerimientos regulatorios constantemente exigen más, por ende se vuelven más rigurosos. Y si tenemos un buen sistema de administración de calidad, podemos apuntar siempre a una mejora continua de la información que recolectamos. Y con esto garantizamos el desempeño, la calidad y la seguridad de la planta. Todo esto que acabo de mencionar son puntos que se toman en cuenta al momento de instalar en una planta un sistema de perfilado térmico. No solo en la parte técnica, sino en la parte de regulaciones y sistemas de calidad. Todo lo que debo tomar en cuenta al momento de saber qué puedo traer con la implementación de un sistema de este tipo. En cuanto a estándares en la industria del recubrimiento, esto es un ejemplo puntual. Por ejemplo, cuando este sistema es aplicado, ya sea por razones estéticas o funcionales, comúnmente un producto manufacturado pasa por un proceso crítico, que es el curado del recubrimiento, ya sea por ejemplo en hornos o líneas de proceso. Básicamente el recubrimiento consiste en elevar el producto a una temperatura y mantenerla de manera uniforme en ese valor por un tiempo determinado para su fijación. Por ejemplo, para la fijación de pintura en el, valga la redundancia, pintado de metales de automóviles en la fabricación. En este tipo de industrias se comprende bien la necesidad del monitoreo de temperaturas, pero simplemente verificar la temperatura del controlador
o de los controladores no va a ser suficiente. Si yo poseo termopares de control ubicados en diferentes puntos, puedo proveer una indicación de temperaturas que cumpla con un sistema de calidad robusto para poder analizar diferentes zonas de mi sistema de recubrimiento. Siempre el factor decisivo para un curado óptimo, en este caso, es saber la temperatura del producto en diferentes ubicaciones. Es por eso que un perfilado térmico se acopla perfectamente a este tipo de industrias. Y podemos mencionar en la práctica dos tipos de perfilado térmico, el perfilado directo y el indirecto. El directo involucra la prueba de productos que forman parte, y lo coloqué en negro, del programa de producción, que como resultado final serán suministrados a un cliente. A medida que los productos recorren la línea de proceso, los termopares van a estar colocados en diferentes secciones antes del curado en el horno y se colocan de manera que puedan soportar daños en la superficie en donde se soporte a altos valores de temperatura. En cuanto al perfilado indirecto, la principal diferencia es que es utilizado para productos con propósitos de prueba o ensayo, no para un producto final. Aquí los termopares se van a conectar de manera permanente a los productos bajo prueba. Y algunas fortalezas y debilidades de ambos tipos de perfilado es, por ejemplo, en el directo, que puedo almacenar productos o no hay necesidad en este caso para almacenar productos porque hay un movimiento constante. Los termopares son fácilmente reposicionados o trasladados de un punto a otro, no hay riesgo de contaminación y las condiciones de curado son hechas bajo condiciones reales. En cuanto al perfilado indirecto, las principales fortalezas es que siempre van a estar en una misma ubicación. El tiempo de vida de los termopares es mejorada porque siempre se mantienen en un lugar o punto específico. Y cualquier operador sin experiencia puede llevar a cabo una operación de perfilado indirecto. Las debilidades del perfilado directo son las variaciones en las ubicaciones que desgastan la vida útil de los termopares y pueden ser susceptibles a daños superficiales en ese proceso de ubicación constante en diferentes puntos. En cuanto a las debilidades de un perfilado indirecto, por ejemplo, se requiere una pieza de prueba para cada tamaño de producto. Eso conlleva a la utilización de más sensores y siempre se va a requerir un espacio de almacenamiento para cada tipo de prueba, porque son diferentes ensayos los que se llevan a cabo en los perfilados indirectos. Continuando, en cuanto a recomendaciones para la colocación de los termopares en un sistema de perfilado térmico, tenemos, por ejemplo, que el componente clave, y como mencioné, para un perfilado es la utilización de sensores del tipo termopar. Así que la selección correcta y la colocación del termopar es crítico para lograr una buena precisión y consistencia en los datos que se vayan a recopilar. La colocación del termopar siempre va a ser determinada por el tipo y tamaño del producto que se vaya a monitorear. En general, podemos mencionar que la colocación se escoge para medir áreas del producto que estén en riesgo de un sobrecurado o en áreas que potencialmente pueden tener temperaturas excesivas, por ende son las que necesitamos monitorear. En cuanto a las selecciones, siempre va a depender del tipo del producto, así como del espacio y la cantidad de puntos que vamos a medir en el proceso. Comúnmente el perfilado, si es de manera constante, para un proceso se suelen tomar de 6 a 8 puntos de medición.
Eso conlleva utilizar de 6 a 8 termopares. Pero para nuevos programas de productos, por ejemplo, en cuanto a la receta, la configuración del horno puede variar. Por ende, el perfil térmico que debemos aplicar. En esta situación, por ejemplo, Datapack en la línea de Flux Process ofrece perfilados térmicos con hasta 20 entradas de termopar o inclusive pueden ajustarse para poder combinar diferentes perfiles de temperatura a través de los registradores y tener un sistema único con hasta más de 60 sensores en un mismo sistema de perfilado. Al final, toda la documentación se busca que sea precisa y en Flux Process comúnmente se utiliza el software de Datapack Oven Tracker Insight, que tiene la capacidad de mostrar todo el perfil térmico desde 6 hasta sensores, hasta 60 sensores ubicados en diferentes puntos. Y todo se almacena en una nube o biblioteca en donde puedo analizar los valores que he registrado al histórico. En cuanto a la parte de análisis de datos, podemos mencionar que para determinar si el proceso se ajusta a un programa específico de perfilado, debemos acudir siempre a la receta, que es muy específica de la empresa y del producto que manufacture. Siempre podemos considerar diferentes herramientas para análisis, por ejemplo, a nivel simple, los cálculos del tiempo versus temperatura pueden dar una aproximación de si un recubrimiento ha experimentado ciertos cambios para poder alterar sus parámetros. Pero hoy en día, y todos los sistemas de perfilado térmico cuentan con herramientas como índices de software. Básicamente esto me permite utilizar herramientas más avanzadas presentes en software como mencioné el Datapack Oven Tracker, que me permite hacer un análisis completo de todos los sensores que yo pueda tener en mi sistema de perfilado y la imagen especifica acá un horno en donde yo tengo hasta 5 sensores y en los cuales yo puedo hacer un sistema de monitoreo, de grabación, de registro de datos y de detección de picos o puntos que me puedan llevar a exceso de temperatura y puedan afectar la manufactura del proceso de los productos que están pasando por ese horno. En cuanto a ejemplos de productos, en sistemas de perfilado térmico, menciono en esta diapositiva los sistemas de horno Oven Tracker y Furnace Tracker. Básicamente todos los sistemas de perfilado son precisos. Constatemos todos los tipos de industria que mencioné anteriormente. Por ejemplo, acabado, pintura, recubrimientos, cuentan siempre con una variedad de barreras o protecciones térmicas. Software de análisis, el más completo es el Insight Tracker. Diferentes tipos de termopares según el tipo de aplicación. Todo para facilitar el control y pues la optimización de el recopilado de datos, ¿verdad? Aquí menciono 3 tipos de sistemas diferentes entre sí que dan pues diferentes características al momento de hacer mediciones. Por ejemplo, el Reflow Tracker es más utilizado para procesos térmicos en la manufactura de PCBs, es decir, placas de circuitos impresos, por su significado al español, en estaciones de trabajo, hornos de soldadura u hornos altos de altos grados de temperatura. Los sistemas Solar Tracker son utilizados para la manufactura propiamente de celdas solares y son ideales para el uso en el horno de recubrimiento de este tipo de celdas, para la laminación de los paneles, generalmente utilizan aluminio,
Y para el proceso relacionados con las películas, es decir, las diferentes capas que llevan este tipo de celdas. Y por último tenemos los sistemas de procesado de alimentos. Básicamente miden y registran temperaturas reales del producto, es decir, del alimento, y el medio ambiente en el procesado. Incluyen, por ejemplo, aplicaciones en freído, congelamiento, cocimiento, y cumplen, lo importante mencionar aquí es que todos estos procesos cumplen con los estándares de la ISO 9000 para el proceso de manufactura de aplicaciones a nivel térmico, de todos los que he comentado anteriormente. En cuanto a la sección de beneficios, es importante destacar que para ambas tecnologías vamos a encontrar diferentes beneficios. Para la medición infrarroja, comúnmente, pues la rápida reacción de los sensores en el rango de milisegundos. Esto ahorra tiempo y permite hacer más mediciones y acumulación de datos, por ejemplo, en los line scanner, registradores de línea. Se facilita la medición de objetivos en movimiento, por ejemplo, en bandas transportadoras, por ejemplo, como lo indiqué en sistemas de imágenes térmicas. Las mediciones se pueden dar en objetos peligrosos o físicamente inaccesibles, por ejemplo, temperaturas altas o objetos ubicados a, a altas, por ejemplo, por encima de 100 metros. Para esto queremos utilizar la temperatura infrarroja. De igual manera, las altas temperaturas, por encima de 1300 grados Celsius, ahora vemos en especificaciones sensores infrarrojos que sobrepasan los puntos de 3000 grados, y la temperatura infrarroja adiciona un valor agregado en el sentido de que los equipos que yo utilice no van a sufrir un desgaste en relación al tiempo, ya que la temperatura se hace de manera infrarroja, sin un contacto. Eso me permite que no haya desgaste material. En cuanto al perfilado térmico, siempre conlleva a la calidad del producto, cumpliendo con los estándares de la industria ISO 9000, como mencioné, el incremento en la productividad al hacer mediciones a mayor cantidad de puntos, la minimización de costos, la configuración eficiente del proceso y el rápido diagnóstico de fallas. Vimos que en un perfilado térmico prácticamente yo puedo detectar un punto específico que esté fallando en un horno, por ejemplo, con solo el hecho de poder conectar el sensor, que es un termopara, en dicho punto y poderlo monitorear de manera constante. Lo que observamos acá es una guía de selección por industrias. Por ejemplo, si accedemos al siguiente link, en industrias, vamos a irnos a la página del fabricante. Valores de emisividad, por para acá es que si, por ejemplo, yo formo parte del sector de manufactura de procesado de alimentos y estoy buscando un sistema de perfilado térmico o un sistema de medición infrarroja para esa área industrial, ingreso a la pestaña, selecciono a cuál formo yo parte, por ejemplo, pasteurización y esterilización. Y aquí me menciona, por ejemplo, que el modelo de Datapack, el Multipack 21, se acopla de una vez con los estándares de este tipo de industria y comúnmente cumple con las especificaciones y tolerancias bajo los cuales yo trabajo. Es una guía de selección muy útil que se puede utilizar tanto por el cliente como por los asesores que brinden solución para estos mercados. La página también me provee una sección de servicio y soporte, en donde yo puedo encontrar centros de servicio directamente de la fábrica para efectuar las calibraciones de este tipo de sensores, los productos que están obsoletos
puedo abrir tickets de asistencia o soporte técnico y tengo una biblioteca que se llama de conocimiento en donde yo puedo accesar a videos, documentación técnica, aplicaciones, hojas de datos de todos los equipos y temas relacionados a estos productos. Para hacer un pequeño paréntesis, ya vamos concluyendo con la presentación. Recientemente el Batrón adquirió la representación de Associated Research. Esta es una marca que es utilizada en el campo de las mediciones de seguridad eléctrica para campo, en donde yo puedo hacer pruebas de HIPO, es la comúnmente conocida prueba de resistencia dieléctrica, pruebas de enlace a tierra, de corrientes de fuga, pruebas de resistencia de aislamiento, con los equipos que vemos por acá. Esta representación la tenemos hace unos cuantos meses. Si tienen también alguna duda o requerimiento asociado a este tipo de aplicaciones, pueden dejarlo en la pestaña de comentarios y vamos a estar tomando esa referencia para contactarlos y poder asesorarlos en la aplicación. Entramos a la parte de preguntas. Sí observé que durante la presentación estaban haciendo bastantes preguntas, entonces vamos a abarcar cada una de ellas. Wilber Antonio Córdoba consulta. Algunas imágenes térmicas, cumplen con ciertos protocolos, por ejemplo, en el sistema de cámaras termográficas. Estos sistemas se pueden acoplar a perfilado térmico. En ese caso, don Wilber, las cámaras termográficas son utilizadas para hacer pruebas de diagnóstico y mantenimientos preventivos y correctivos en la industria, ¿verdad? Yo puedo detectar si ciertos elementos están fuera del ámbito de temperatura al que deberían encontrarse y me permite actuar rápido en la acción de corregir determinado elemento, por ejemplo un fusible, en el momento de reemplazar antes de que falle. Todo lo que son sistemas de medición infrarroja y sistemas de perfilado térmico ayudan a estos sistemas de mantenimiento preventivo, que fue lo que yo mencioné varias veces. La idea de tener un sistema de perfilado térmico, por ejemplo, es lograr en la planta tener controles de mantenimiento preventivo más que controles de mantenimiento reactivo. Por ejemplo, la parte reactiva es cuando yo ya voy y hago el acto de reemplazar componentes dañados porque estuvieron sometidos, por ejemplo, a altos valores de temperatura y a un desgaste térmico que conllevaron a su fallo. Si yo tengo un monitoreo de esas condiciones, puedo actuar antes de que se produzca el fallo. Es por eso que puedo mantener condiciones de mantenimiento preventivo óptimas con este tipo de sistemas. Aquí pregunta también Wilber Antonio Palacios. La emisividad es 0.95 en el cuerpo humano. Sí, la emisividad es 0.95 porque el cuerpo humano es un componente orgánico y por el tipo de superficie que tenemos en la piel, la emisividad es de ese valor. Siempre y cuando, por ejemplo, el equipo con el cual usted vaya a hacer la medición trabaje en el rango espectral de 0.75 a 14 micrómetros, ¿verdad? Si ese rango espectral cambia para el equipo con el cual usted ejecuta la medición, tiene que verificar en el manual cuál es la emisividad correcta para el cuerpo humano bajo ese rango espectral con el cual trabaja su dispositivo.
Ernesto Escobar pregunta, ¿qué normativa existe para calibrar sensores de temperaturas infrarrojas? Pues muy buena pregunta, don Ernesto. Yo no toqué el tema de calibraciones para este tipo de aplicaciones porque la idea era enfocar más en aplicaciones para proceso, ¿verdad? No para la acción de calibrar este tipo de equipos. Pero si nos vamos a qué normativas aplican, actualmente la normativa internacional es la ISO IEC 17025, ahora en su versión 2017. Esa es la principal norma internacional al momento de seguir, por ejemplo, lineamientos para calibrar sensores infrarrojos. Sí, yo tengo un laboratorio acreditado. En cada país pueden existir X cantidad de normas aplicables al momento de ensayo y calibración para este tipo de equipos. Por ejemplo, en los Estados Unidos también aplica la norma ANSI Z540 trazable con datos, pero para laboratorios aplicables y acreditados está presente la ISO 17025. Lo que debe tomar en cuenta al momento de calibrar este tipo de equipos es bajo cuál estándar desea usted trabajar y bajo cuál puede cumplir. De igual manera, en cuanto a la ejecución del procedimiento de calibración, comúnmente todos los equipos tienen tres tipos de manuales. El manual general, el manual de usuario, que define paso a paso cómo hacer funcionar el equipo, y el manual de calibración, conocido como Calibration Manual, que es el que especifica cómo llevar a cabo la calibración del dispositivo. Puntos de prueba, tolerancias, especificaciones, errores permitidos. En cuanto a normativas, comúnmente las más utilizadas son esas, siempre y cuando el ente que ejecuta la calibración esté acreditado o cumpla con esos estándares. Por ejemplo, en Inteco, acá en Costa Rica, puedes encontrar en la página de ellos algunos estándares aplicables para la calibración de este tipo de sensores bajo diferentes normas. Yo formo parte de una sección de metrología térmica en esta organización y tengo acceso a algunas normas ya puestas al mercado que pueden ser utilizadas por clientes. Entonces se las puedo hacer llegar. A ver, Esteban Quiroz pregunta, ¿los termómetros portátiles infrarrojos de Fluke son recomendados para medición de temperaturas en personas? Ahora que está de moda la medición de fiebre en las personas. Muy buena pregunta esa también. Y va a servir para aclarar. En este caso, don Esteban, todos los equipos para medición de temperatura de Fluke en cualquiera de sus divisiones, Fluke Calibration, Fluke Process Instruments, Fluke Industrial, son manufacturados para el uso exclusivo en aplicaciones industriales. Eso no se limita a que pueda utilizar un termómetro infrarrojo para hacer mediciones en una persona o una cámara termográfica, por ejemplo. Sí lo puedo utilizar y se puede acoplar. ¿Qué es lo que sucede? Que la persona que utiliza este equipo para hacer las mediciones de temperatura en las personas debe estar bien capacitado en el uso del instrumento. ¿Por qué? Todo técnico que ejecuta mediciones en el ámbito industrial debe conocer qué superficie se está midiendo para ajustar el parámetro de la emisividad y obtener, por ejemplo, lecturas correctas. Pero ¿qué pasa si en una empresa tienen un lote de 20 termómetros infrarrojos que los utilizan para aplicaciones industriales y todos por defecto tienen una emisividad de 0.65 para metales fundidos? Y toman uno de esos sensores para que el guarda lo utilice y mida la temperatura de las personas que ingresan a la empresa.
pero no cambió la emisividad y lo mantuvo en 0.65. Pues va a obtener de que una persona que tiene una temperatura pues normal pueda tener un valor de 40 grados Celsius. Ah, claro, y no le van a permitir el acceso. Pero si el guarda o la persona que le provee el instrumento al guarda ajusta la emisividad y deja los parámetros idóneos para poder hacer la medición en personas, en este caso una emisividad de 0.95, ahora la lectura que va a obtener va a ser correcta, siempre y cuando también utilice una distancia adecuada. Comúnmente los termómetros portátiles, dependiendo de la resolución, si es 30:1 o 50:1, con una distancia de 20 a 30 centímetros de la persona, haciendo la medición en la frente, va a obtener la lectura real de la temperatura de la persona. Como ves, son varios factores. Saber en dónde tomar la medición, puede ser en la frente o entre las cejas, la distancia y principalmente que la emisividad sea la correcta. Entonces sí pueden acoplarse para mediciones en personas, siempre y cuando hagan el ajuste de los parámetros de manera adecuada. Aquí Esteban Quiroz consulta, el Batrón puede realizar calibraciones para termómetros infrarrojos y tester de termocupla para saber si nuestros equipos están trabajando de manera óptima. Don Esteban, sí, claro. Muchos termómetros portátiles tienen la conectividad de poder medir termopares por medio de un conector tipo mini. Te puedes estar refiriendo a esos, pero en el Batrón nosotros podemos calibrar termómetros por contacto y por infrarrojo. Tenemos los patrones. Entonces, indistintamente si es marca Fluke o no, los podemos calibrar. Wilber Antonio consulta, el valor de emisividad siempre será igual independientemente del fabricante del instrumento. Don Wilber, en ese caso, y como mencioné, la mayoría de termómetros infrarrojos vienen por defecto con un valor de emisividad 0.95. ¿Por qué? Porque tal vez la mayoría de superficies que podamos medir sean orgánicas y ese es el valor de la emisividad, tomando en cuenta que el rango espectral de trabajo del equipo sea de entre 7 a los 20 micrómetros. Pero lo importante saber es que ese equipo pueda variar o se le puede ajustar el valor de la emisividad desde 0.1 hasta 1.0, que es el ámbito donde se trabaja este parámetro. Hay equipos, pues tal vez los más baratos, sin mencionar marcas, que no se les puede ajustar la emisividad y por defecto viene el 0.95. Es ahí cuando yo tengo que tener mucho cuidado en qué tipo de superficies voy a hacer las mediciones con ese equipo. José González consulta, he presenciado en este periodo de cuarentena a gente con esos equipos a más de 4 metros y piensan que están haciéndolo bien. En ese caso, don José, cuando yo comenté el tema de la resolución óptica, mencioné que hay equipos que tienen muy altas resoluciones. Eso quiere decir que tienen la capacidad de medir con precisión a largas distancias. Eso no quiere decir que lo pueda hacer. Siempre la distancia que yo vaya a medir de mi objetivo, en este caso una persona, debe ir de la mano con el diámetro de lo que yo vaya a medir. Por ejemplo, el diámetro del rostro de una persona pueden ser 20 centímetros. Por eso es que yo recomiendo que con uno de los termómetros portátiles tengamos una longitud de 20 a 30 centímetros. Si lo están haciendo 4 metros, el campo de visión debe utilizar aquí y ellos no van a tener la lectura de la persona, sino van a tener la lectura de una parte de la persona y todo el fondo que está alrededor de esa persona. Por ende, la lectura va a ser errónea.
Por ejemplo, con cámaras termográficas sí podemos hacer la medición a mayores distancias y también con precisión puedo calcular diferentes puntos de temperatura. En fin, hay muchos equipos con diferentes tipos de resolución. Siempre hay que adecuar los parámetros del equipo según el rendimiento que él posea para la medición que yo voy a hacer. Pero sí, 4 metros es mucho para medir la temperatura de una persona si estoy utilizando un termómetro portátil. Christopher Ortega consulta, ¿los software para leer los datos requieren licencia? Sí, don Christopher, sí requieren licencia, pero se incluye, la licencia se incluye. Inclusive hay paquetes de software, por ejemplo, el que mencioné un par de veces, Inside Tracker, incluye más de una licencia para que más de un usuario dentro de la planta pueda tener la capacidad de utilizar el software, ¿verdad? La idea es hacer esto ameno o amigable con las plantas de procesos. Se entiende muy bien que si es un software para aplicación industrial, tiene que tener la capacidad de varias licencias para que varios usuarios puedan utilizarlo. También consultan, ¿con la compra del equipo no viene alguna? Sí, ahí se lo acabo de confirmar, viene la licencia. Don Jorge Ávila consulta, ¿cuál es la capacidad en canales de los registradores para perfilado térmico Fluke? Don Jorge, la capacidad en canales, y como lo mencioné durante la presentación, pues varía mucho. Por ejemplo, tenemos las configuraciones básicas que tienen la capacidad de 6 u 8 sensores como máximo, o tenemos combinaciones especiales que me permiten habilitar hasta 20 sensores, es decir, poder conectar hasta 20 termopares o inclusive hasta 60. Entonces es muy completa en cuanto a la capacidad de canales que yo puedo tener para poder hacer el registro de perfilado térmico en diferentes puntos del proceso. Don Wilber Antonio consulta si el instrumento en sus características técnicas no indica cuál es el rango espectral, ¿cómo se puede determinar? En este caso, don Wilber, difícilmente un equipo de este tipo, de esta tecnología, no va a indicar el rango espectral. Si no lo indica, casi que les puedo decir que puede ser un equipo de baja calidad en cuanto a especificaciones y a rendimiento. La mejor manera, en ese caso, de poder saber cuál es el trabajo del rango espectral de ese instrumento es mirando la tabla de ajustes de emisividad para ese instrumento. Por ejemplo, tomando como guía 3 puntos, la emisividad mínima, la emisividad del cuerpo humano y la emisividad máxima, por ejemplo, a un cuerpo negro, con los valores que yo vea, hago la comparación en rangos espectrales utilizando otra guía, por ejemplo, las que yo les mencioné que puedo encontrar en la página de Flux Process. Y si la emisividad de 0.95 la tiene ese equipo, y en la tabla que yo tengo de Flux Process, 0.95 corresponde a un rango espectral de 0.75 a 14 micrómetros, eso quiere decir que ese sería el rango de trabajo espectral de ese equipo que usted posee, aunque no tenga la confirmación en las especificaciones. Pero la mejor manera sería eso, comparando los valores de emisividad que usted tiene de ese equipo en relación a otro fabricante. Estoy verificando si existen más preguntas. Ok, no hay más consultas o preguntas relacionadas al tema. Agradezco su tiempo. A todos les va a llegar el link con la presentación grabada e información adicional a lo que acabamos de conversar.
Cualquier otra consulta pueden dejarla y nos va a llegar al correo y la vamos a atender con mucho gusto. Muchas gracias por el tiempo y nos vemos en un próximo webinar.